Mauro, entonces como te había comentado, vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar al revés en el sentido de preguntarte cómo fue que tú llegaste a tematizar esta cuestión. Tal vez una pregunta que toca un poco más la fibra existencial de cómo uno llega a investigar problemáticas que pasan por una experiencia de interpelación. Entonces, comencemos por ahí, no tanto desde el punto de vista de la lógica de la investigación, del curso conceptual que siguió tu preocupación intelectual, sino cómo comenzaste a plantear este tema como problemática de investigación que has ido desarrollando en tu formación doctoral. Bien, gracias por la pregunta. Yo dividiría ese proceso en dos momentos. Un primer momento, el de la experiencia personal que tuve trabajando dentro del Estado boliviano, tanto en el Estado central como desde mi trabajo en la Contraloría, coordinando con municipios de frontera, ¿no? Donde identificaba procesos similares, dinámicas similares en la manera en la que se toman decisiones, se gestionan los recursos, el poder, la coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el primer momento en el que, a través de esa experiencia, yo observaba y registraba esas dinámicas, ¿no? Como información todavía bruta que no estaba ordenada. Y en un segundo momento que se da después de esa experiencia, y sobre todo se da acá estando en Alemania, yo llamaría este segundo momento un momento de búsqueda y de prueba de conceptos. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los marcos conceptuales que mejor podrían explicar ello? Entonces, en este segundo momento, en mi tiempo de mis estudios de acá de maestría, yo había intentado comprender, explicar lo que había registrado y observado en Bolivia a través de los análisis de los estudios sobre la burocracia. Y es ahí donde le llama eso una especie de forma semi-burocrática a lo que yo había visto y registrado en Bolivia, ¿no? Después es que yo llego a la teoría del neopatrimonialismo y donde creo que es, al menos hasta el día de hoy, es el marco conceptual que mejor ayuda a explicar lo que ocurre en un estado como el boliviano, una sociedad postcolonial con prácticas que perviven desde la época colonial y del periodo precolonial. La manera en la que se entiende el poder, los recursos, la ausencia de separación entre lo público y lo privado, el personalismo, la manera de distribuir los recursos públicos entre los allegados, entre los partidarios, entre grupos de interés, eso que se llama clientelismo, e incluso lo que luego se puede entender también como corrupción, ¿no? Entonces, este segundo momento no es que uno llegue a un marco conceptual al primer intento, es una especie, como Popper decía, de prueba y error. De los análisis sobre la burocracia pasé a la teoría del neopatrimonialismo y creo que hasta el día de hoy es el marco conceptual que mejor da cuenta de ello. Bien, sobre lo que mencionas de Frank, creo que estoy plenamente de acuerdo con ello. Yo creo que además de las obligaciones pues, formales que uno tiene, ¿no? Al hacer un programa de estudios de maestría y doctorado, hay también una especie de deseo y necesidad existencial por retratar conceptualmente aquello que uno ha experimentado. Entonces, sí, creo que también eso se conecta con lo que decía alguna vez Spinoza, de que comprender nos hace libres, ¿no? Como individuos, o mucho más como investigadores, pero incluso como individuos, es una necesidad existencial comprender por qué algo, qué ocurre y por qué algo ocurre, ¿no? Entonces, yo diría que había también, tal como tú dices, un deseo y una necesidad de fondo por retratar conceptualmente lo que yo vi personalmente, experimenté, registré personalmente, pero después
a través del seguimiento mediático que uno hace, todavía ocurre en Bolivia o en los estados como en los estados como el boliviano. Entonces ahora la idea es dar un poco de contexto. ¿Qué, qué pasó con el MAS? ¿Qué pasó con el MAS como movimiento, como partido político? Ya estamos 20 años después desde que pensando desde si marcamos como inicio el 2005, y hacia dónde parece ir esta configuración político-partidaria en Bolivia, amigo. Vamos a comenzar por ahí, entrando ya en materia. Bien, ¿cuál es la situación del MAS después de 20 años? Yo aquí distinguiría básicamente, yo haría la distinción del MAS como partido político y el MAS como un movimiento político. Bien, como partido político, el MAS, después de las elecciones de 2025, prácticamente ha pasado a la irrelevancia legislativa, porque en las elecciones de 2025 apenas logró salvar la sigla política, apenas logró tener más del 3% de los votos, como ven, como se ve, se puede apreciar en la pantalla. Eduardo del Castillo logró 3,17 puntos, con eso el MAS salvó la sigla y dejó de tener representatividad legislativa, como les voy a mostrar en esta otra diapositiva. Apenas alcanzó un diputado en la Cámara un representante en la Cámara de Diputados, ningún representante en la Cámara de Senadores. Bien, con ello el MAS pasó a la irrelevancia legislativa después de haber hegemonizado las elecciones del 2005, del 2009, del 2014, donde ha oscilado entre tener mayoría absoluta y tener 2/3 en la Asamblea. Entonces estamos hablando de un desplome de un partido político que tenía alcance nacional, que empezó siendo rural, un partido rural, que se expandió a las áreas urbanas, rápidamente ganó elecciones, se convirtió en un partido nacional y que alcanzó esa hegemonía legislativa. Bien, pero como movimiento, el MAS, podríamos decir de que está en realidad fragmentado y disperso. Fragmentado también en la Asamblea Legislativa. En esta diapositiva vamos a ver que, por ejemplo, este otro candidato, Andrónico Rodríguez, proveniente del MAS, heredero de Evo Morales, bajo otra alianza popular llamada, concursó en las elecciones y sacó 8,5%. Y entonces vemos que el MAS como movimiento, ya no como partido, se encuentra disperso en la Asamblea, pero sobre todo donde se encuentra también disperso, pero con una presencia mayor, es en el ámbito extraparlamentario, que diríamos que es el ámbito extrainstitucional, donde exactamente en el conjunto de sindicatos que fueron parte y que cogobernaron con el MAS y con Evo durante 20 años. Básicamente todos los sindicatos de Bolivia fueron cooptados a través de mecanismos clientelares y prebendales para cogobernar con Evo Morales. Entonces, es sobre todo en los sindicatos, hoy en la gran mayoría de los sindicatos, donde el MAS como movimiento, el masismo como movimiento, se encuentra disperso, ¿no? Entonces, resumiendo, el MAS como partido casi desaparece de la Asamblea Legislativa, apenas salva la sigla, pero como movimiento político tiene todavía una presencia importante en los sindicatos, en la esfera extraparlamentaria, extrainstitucional, y en la Asamblea se encuentra disperso con esta otra alianza que se llamó Alianza Popular. Bueno, quizás acá sea interesante también mencionar para el público cuál es la relación del masismo y evismo. Evo Morales en las últimas elecciones, si vemos esta diapositiva, denme un segundo. En esta diapositiva aquí se encuentra en el ranking la cantidad de votos que obtuvo el evismo. El evismo obtuvo aproximadamente 19% de votos,
pero ahí hay que restar los 3 o 4% de votos que normalmente ha adquirido, según la estadística histórica, la categoría de votos nulos. Hay que recordar que Evo Morales hizo campaña por los votos nulos, entonces si uno ajusta por esta tendencia histórica que tuvo los votos nulos entre un 4%, 3-4%, el voto duro, el apoyo duro que presumiblemente tendría Evo Morales es del en torno al 16%, eso es algo más, alrededor de 1 millón de votos. Entonces, el levismo tiene una presencia muy importante todavía territorial en Bolivia, casi 1 millón de tracción electoral. ¿Dónde está localizado? Está localizado sobre todo en las zonas rurales y cuyo epicentro es el Chapare boliviano, particularmente esto que se llama la zona del trópico de Cochabamba, los sindicatos rurales, que no son más que sindicatos rurales de productores de coca del Chapare, y en otras zonas rurales del altiplano boliviano, como son de La Paz, como son de Oruro, de Cochabamba, etcétera. Yo diría que ese es el epicentro, y zonas también rurales, algunas zonas rurales de Santa Cruz. La configuración del sistema de partidos en Bolivia básicamente pasó de un sistema de partidos, de un partido único, un partido que hegemonizó el sistema de partidos, a, a un sistema de partidos multipartidario y cuyo eje ideológico se encuentra entre la centro derecha y la derecha. Si uno suma todas las fuerzas de centro derecha y de derecha que de las últimas elecciones de agosto de 2025, obtenemos que entre el 75%, alrededor del 75%, son las fuerzas de centro derecha y derecha. Eso significa que ha habido un desplazamiento del eje, digamos, ideológico en el sistema de partidos en Bolivia hacia la centro derecha y la derecha, y eso ha transformado completamente el sistema de partidos. Acá les tengo una diapositiva un poco para sintetizar ello de forma visual. Entonces, aquí hemos tenido nosotros, entre el año 2005 y el 2025, este sistema de partidos de partido único. Antes del 2005, la configuración del sistema de partidos de Bolivia era un poco similar al que hoy está intentando conformarse. Todavía son intentos de conformación lo que hoy tenemos en el actual sistema de partidos, porque entre el 84 y el 2005 también se tenía un sistema multipartidario moderado porque eran 3 partidos, después fueron 5, y cuya distancia ideológica entre los partidos era muy reducida. Había una especie de consenso entre dos cosas, entre dos vertientes muy fuertes: una, la modernización de las instituciones, y otra, orientar la economía de Bolivia hacia una economía de mercado. Esos eran los dos grandes consensos que compartían tanto el partido de centro izquierda como fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que es precisamente el partido del padre del actual presidente, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en esa época era un partido de centro, y el Partido Acción Democrática Nacional, que era un partido de derecha clara, sin ambajes, cuyo líder fue Hugo Banzer. Todos estos 3 partidos, ADN, MNR y MIR, convergieron en esta agenda de modernización y economía de mercado. Se redujeron las distancias ideológicas a través del pacto por la democracia, y básicamente eso configuró un sistema de partidos moderado durante casi 20 años. Luego, pues, el sistema de partidos colapsa, emerge rápidamente el movimiento al socialismo, como he mencionado, con unos años de mucha crisis entre el 2001 y el 2005, sobre todo el año 2003, cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se ve obligado a renunciar en un clima de protestas que podría ser calificado como una especie de golpe de Estado, también visto a la distancia. Y viene el MAS, hegemoniza el sistema de partidos, y hoy el ciclo vuelve a romperse y estamos emergiendo ante un nuevo ciclo de un sistema de partidos
que parece que tiene las características nuevamente de un sistema de partidos multipartidista moderado, donde las distancias ideológicas entre el Partido de Paz, o más bien la Alianza de Paz, la alianza de Jorge Quiroga, que es un partido de derecha más clara, la alianza de Samuel Doria Medina, que es un partido de centro, Unidad Nacional, y la alianza de Manfred Reyes Villa, que es también que fue antes él fue del partido del general Banzer, entonces de una especie de derecha y centro derecha. Hay también entre esos partidos una convergencia y un consenso en torno a que la salida de la crisis es lo más importante, reformas económicas e institucionales, y también, como vuelvo a decir, no solo se disminuye la distancia ideológica, sino también la polarización. En el tiempo del MAS, más bien, la característica era un sistema de partidos muy polarizado. El único consenso del que promovía el partido era su sistema plurinacional, sociocomunitario, etcétera. Entonces, estamos ante la finalización y el inicio de un nuevo sistema de partidos, ¿no? Esto que vemos en el sistema de partidos también se ha visto en el sistema de gobierno, porque entre el 84 y el 2005, precisamente porque los partidos gobernaban a través de alianzas y de pactos, la reelección no estaba permitida, es que se tenían gobiernos de partidos, ¿no? Los partidos llegaban al Congreso, y en el Congreso, cuando los partidos no alcanzaban en primera vuelta una mayoría absoluta, ninguno de esos partidos consiguió en ese tiempo mayoría absoluta, es el Congreso quien elegía los partidos en el Congreso hacían alianzas y elegían al presidente. Entonces era un sistema presidencialista, pero con lógicas congresales. De eso cambia en el 2005, porque en el 2005 deja de haber un gobierno de partidos y entramos a un gobierno de movimientos sociales. Si bien Evo Morales en el 2005 gana empleando, bueno, más que empleando, por primera vez la población boliviana, los electores bolivianos vieron que un partido alcanza la mayoría absoluta, pero una vez que el MAS está en el poder, se dedica a hacer alianzas, sobre todo con los sindicatos, porque básicamente el MAS no es un partido tradicional, ese tipo de partidos que en el sistema en la teoría del sistema de partidos podemos calificar como movement-based parties, esos partidos basados en movimientos. En América Latina han habido varios, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay y el MAS en Bolivia. Entonces el MAS tiene esta característica de partido. Básicamente nació a través de siendo 3 sindicatos, la coordinadora de las 6 federaciones de productores de coca del Chapare y otros 2 sindicatos, y conforme una vez que el MAS estaba en el gobierno, empezó a cooptar paulatinamente cada vez más sindicatos y más sindicatos, además que los sindicatos también querían ser cooptados por el gobierno porque era la manera de acceder a los recursos, de acceder al Estado, de acceder a los ministerios, a proyectos, a programas, a agencias del Estado, etc. Es decir, había un incentivo mutuo, y es ahí donde podemos entrar un poco lo que viene después, que es este sistema clientelar, ¿no? Pero antes de entrar a ello, lo importante aquí es que esto que hemos visto en el sistema de partidos también se da en el sistema de gobierno, cuando se pasa de un sistema de gobierno de partidos a un sistema de gobierno basado en sindicatos, bajo un único líder que fue Evo Morales hasta el 2019, y en el 2020, cuando retorna el MAS a la cabeza de Luis Arce intenta tomar la función que tenía Evo Morales, pero al final acaban teniendo una lucha de 2 liderazgos, y este sistema de sindicatos luego se fragmenta también, ¿no? Entonces, hoy, cuando llega Rodrigo Paz al poder, lo primero que hace Rodrigo Paz es volver a un sistema de gobierno de partidos. Rodrigo Paz dice en enero de este año de que ese tipo de transferencias y cuoteos con los movimientos sociales y con los sindicatos se había concluido. Y eso es muy importante para entender lo que está ocurriendo hoy en Bolivia.
Ahora, ¿qué es lo que le daba esta alianza de sindicatos al MAS? Lo que le daba era evidentemente gobernabilidad extraparlamentaria, extrainstitucional, es decir, gobernabilidad en las tres Cs, ¿no? Ca- eh, calles, carreteras y caminos, porque en la Asamblea, como había mencionado antes, tenía básicamente hegemonía legislativa. Entonces su alianza con los sindicatos tenía la función de otorgarle gobernabilidad en las calles, carreteras y caminos, obviamente a cambio de dádivas, de programas, proyectos, puestos que se daban a estos sindicatos, ¿no? Y ese es precisamente uno de los detalles de los que hoy carece Rodrigo Paz. Mauro, ¿y cómo se configuró, cómo funcionó este sistema de cogobierno? Esta alianza, ¿cierto?, entre el MAS y los sindicatos, ya entrando un poco a la conceptualización que tú has ido desarrollando cuando hablas de esta dimensión clientelar, de lo prebendario, que parece ser una clave para entender la política en América Latina, y también preguntarte por la sensibilidad que supo sintonizar el MAS, insisto, como movimiento y como partido político. Entonces, la idea también, si nos puedes comentar sobre el sistema que conformó Evo y que hoy se presenta, ¿cierto?, como el principal factor de disociación, digamos, en términos de la problemática nacional que está enfrentando Bolivia. ¿Cómo funcionó este sistema? ¿Cómo se desarrolló este sistema de cogobierno entre un gobierno formal y un gobierno informal que respondía, que era personalista y que respondía a un líder único, ¿no? Es bueno quizás aquí tocar algunos conceptos. El concepto de clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Es básicamente una relación asimétrica, personalista, no, no es una relación formal, sino informal y personalista, donde se intercambia apoyo político a cambio de recursos del Estado. ¿No? No se intercambian recursos privados, sino son recursos públicos, recursos del Estado, a cambio de apoyo político. Este apoyo político puede ser apoyo electoral, que a su vez puede ser en forma de votos o en forma de campañas, o apoyo en las calles, que puede ser como grupos de choque, como movilizaciones, etcétera. Entonces, básicamente, el intercambio de apoyo político por recursos públicos, ¿no? Que hace el gobernante. Bien, en la literatura se dijo que, en la literatura sobre Bolivia, se estableció que hasta antes de Evo, el Estado boliviano adolecía de un clientelismo de élites, ¿no? Donde era un pequeño grupo de élites políticas, económicas y sociales que se distribuían los recursos del Estado, ministerios, agencias, cargos públicos, etcétera, a cambio de apoyo, ¿no? Eh, la literatura también menciona de que desde mediados de los 90, a través de estas reformas institucionales de modernización que impulsaron los partidos, esto se fue reduciendo y se fue institucionalizando el Estado boliviano. Hay ejemplos claros de eso, la creación de la aduana y otras instancias más, no voy a mencionar aquí todos ellos, pero todavía cuando llega Evo Morales había una especie de clientelismo de élites ahí, ¿no? Que se estaba tratando de dejar atrás por unas reformas que habían comenzado a mediados de los 90. Lo que hace Evo Morales es básicamente, y se ve claramente hoy después de más de 20 años, donde se transforma ese clientelismo de élites en una especie de clientelismo de masas, donde en lugar de ser pequeños grupos los que toman o usufructúan el Estado y a cambio entregan apoyo político, son más bien amplios sectores de la población, a través de sus dirigentes, en, quienes reciben los proyectos, programas o ministerios enteros, entidades enteras, a cambio de apoyo político, ¿no? Entonces, una de las cosas que claramente se ha visto en los 20 años del MAS es esta mutación en el sistema clientelar que ha tenido Bolivia. El clientelismo existe en casi todos los estados del mundo, mucho más en América Latina, en los estados de América Latina es uno
de nuestras, digamos, dolencias endémicas que tenemos ahí en las instituciones, pero lo que se ha visto en el caso de Bolivia es esta mutación de un clientelismo de élites a un clientelismo de masas. En el cuadro ustedes pueden ver cómo Evo Morales había conformado una especie de gobierno dual, ¿no? Entre ministerios. De hecho, Evo Morales crea en el año 2006 el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, que se convierte en el canal oficial dentro del Ministerio de la Presidencia, que sería una especie de superministro, que es como el ministro jefe de gabinete. Dentro de este ministerio se crea este Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Evo Morales distribuía ministerios y entidades del Estado a sindicatos. Ejemplo, en muchos periodos el Ministerio de Salud le correspondía a los mineros, el Ministerio de Cultura le correspondía al Sindicato de Trabajadoras de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Ministerio de Minería le correspondía a la Central Obrera Boliviana, el Ministerio de Energía a otro ministerio, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a los campesinos del Oriente y a los campesinos del Altiplano. Es decir, él asignaba ministerios para cada sindicato. Había algunos ministerios para los cuales Evo Morales reservaba la libre designación, personas que no venían de los sindicatos, sino eran llamados los invitados, gente como Álvaro García Linera y otros ministros que respondían a Álvaro García Linera o al propio presidente Evo Morales, pero que no provenían de estas instancias orgánicas del movimiento socialismo. Entonces, durante muchos años se creó así una especie de equilibrio, pero ese equilibrio solamente encontraba ese punto de acuerdo, digamos, en la figura de Evo Morales, en la figura carismática de Evo Morales. Un dirigente de un sindicato tenía para Evo Morales casi el mismo peso que un ministro. Y de hecho, los propios dirigentes de los sindicatos se asumían como con peso equiparable al de un ministerio y no respondían a la autoridad de un ministro, sino respondían directamente a la autoridad de Evo Morales. Y los ministros tenían mucho respeto, incluso un respeto mayor ante los sindicatos, incluso llegaron a verlos como superiores, ¿no? en el rango de autoridad. Entonces, esto es un poco lo que se conformó a lo largo de los 14 años de Evo. Bien, este sistema requiere un uso intensivo de recursos, y esto justo coincidió, tal como establece la literatura, que esta variación de sistemas clientelares de élite, sistemas clientelares de masas, tiene una correlación con el superincremento o un incremento significativo de recursos públicos de los que dispone el gobernante, ¿no? Entonces, justo eso coincidió en el caso de Bolivia, particular de Bolivia, con este superboom de las materias primas que experimentó no solamente Bolivia, sino toda la región exportadora de commodities, con un incremento de los precios para los hidrocarburos, para la minería, para la soya, entre el año 2006 y 2014, que adquiere su pico. Esto se ve reflejado en estos dos cuadros, en el incremento de las exportaciones, los ingresos por exportaciones y en la inversión pública. Ese superincremento de recursos se expresó en un incremento también significativo de empresas del Estado, agencias del Estado, programas del Estado como el FONDIOC y otros programas en los que participaban activamente como parte orgánica estos sindicatos, ¿no? A pesar de este superincremento de recursos disponibles de los que gozó el gobierno del MAS, vemos que también la deuda externa se incrementó precisamente porque este tipo de, digamos, de gobernanza basada en un cogobierno con sindicatos exige, como había mencionado antes, un uso intensivo y extensivo de recursos. Una vez que el pico de los precios se alcanza en el 2014 y empiezan a descender los precios, el gobierno boliviano, en lugar de reducir el gasto fiscal,
Y el presupuesto lo que básicamente hace es mantiene el alto nivel de gasto. ¿Cómo cubre? Ya no podía cubrir evidentemente con los ingresos por exportaciones. Entonces empieza a echar mano de las reservas internacionales y de la deuda pública externa, como se ve en el gráfico, ¿no? Entonces, bien, esto que se vio en el gobierno del MAS, sobre todo con Evo Morales después lo replica cuando Evo Morales pierde, digamos, la propiedad del partido MAS contra el arcismo. El arcismo se queda con la sigla en el año 2025. Y Evo Morales, perdón, en el año 2024, Evo Morales renuncia al MAS y funda su propio partido, pero sobre el mismo esquema, ¿no? Su principal sede de poder es la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que es decir, esa coordinadora que aglutina varios sindicatos de productores de coca del Chapare y otros sindicatos. La misma estructura, solamente que esta vez es más explícito que toda esta estructura descansa en la figura personal de Evo Morales, ¿no? Entonces, funcionó así. Ahora, el tema fundamental que mencionaste, que es el tema de la representación indígena, que evidente, o campesina, ¿no? Ese es un tema, en algún momento quizás podemos tratar, cuál es el uso que tuvo estas categorías, las categorías de indígena, originario, campesino, que en realidad es una categoría construida para tratar de aglutinar ahí a diferentes tipos de estratos sociales, ¿no? La manera en la que eso se utilizó en el campo político no fue una manera técnica con una definición clara, sino fue una especie de palabra compuesta sin un significado claro para tratar de ir a aglomerar a diferentes estratos de la población boliviana a fin de que se sientan representados bien. Esto fue importante en el caso del MAS porque evidentemente el MAS logró con sus bases sobre todo rurales y urbanas también en el occidente del país, pero sobre todo rurales, logró una identificación social y étnica. De ahí que el partido MAS, a diferencia de otros partidos, el MAS se convirtió en o el lazo que construyó con sus bases rurales principalmente, es un lazo de identificación socioétnica, ¿no? Ahora, la narrativa que vende o que ha vendido durante mucho tiempo el MAS es de que con el MAS todos los sectores excluidos ingresan en el campo político. Esa es la narrativa, ¿no? Y así funcionó durante mucho tiempo, una narrativa movilizadora de sus bases. Pero si uno ve la historia de la ampliación y desarrollo institucional de Bolivia, en realidad eso comienza precisamente con el anterior sistema que habíamos visto, que el sistema de la democracia pactada, cuando pactan los partidos. Cuando pactan los partidos, en el año 94, ese gobierno ese sistema de gobierno de democracia pactada empieza reformas estructurales en el Estado, como la participación popular, la reforma de la Constitución del 94, donde se reconoce que Bolivia es pluricultural y multilingüe, es el primer reconocimiento de esa base social diversa del Estado boliviano, plasmada en la Constitución. Se hace una reforma constitucional, se reforma la Constitución, pero no se altera la institucionalidad. Luego se dan esas otras reformas, la reforma de la participación popular, y se crean otro tipo de instituciones a partir de la ley de participación popular. Por primera vez los municipios podían elegir a los alcaldes, ¿no? Se da el gran paso por la descentralización del Estado. En el espacio de los municipios locales, evidentemente, las poblaciones locales pugnan por la representación y es ahí donde se da el gran paso por la participación política, cuando ellos tienen la posibilidad de elegir a los alcaldes y luego, bueno, sobre todo primero a sus alcaldes, ¿no? Después, en la nueva constitución se elige a los gobernadores también. Pero bien, en todo caso, ha habido en los años 90 una ampliación de la institucionalidad y de la participación, pero se hacía sin alterar la institucionalidad.
por eso es de que era un proceso muy lento. En el caso de Evo con el MAS hay una inclusión, pero por sobre la institucionalidad, alterando y rompiendo la institucionalidad. Y en los 90 era una inclusión lenta, pero por los canales y los mecanismos de la institucionalidad. De manera de que primero no era rápida y abrupta como fue con Evo, era más lenta, pero al mismo tiempo no generaba esta disrupción, ¿no? Ahora podemos decir cuál es mejor, esa no es la tarea, simplemente describir cómo fue uno y cómo fue el otro. Entonces son dos procesos básicamente de lo mismo, del proceso de democratización, solamente una de manera institucional y la otra, digamos, pasando por encima o forzando más bien la institucionalidad, ¿no? Y ya para cerrar, amigo, ¿qué está pasando hoy en Bolivia? Si tuviésemos que hablar de los retos que enfrenta Paz frente a esta constelación que tú muy bien nos has presentado y que, bueno, en el fondo tiene que ver con la herencia, ¿cierto?, que ha dejado el masismo en este tiempo. ¿Cuál es la realidad que recibe Rodrigo Paz? Bueno, además de una realidad económica erosionada, ya cuando Rodrigo Paz fue electo, lo habíamos conversado contigo también, y también lo había escrito yo en mis análisis de LinkedIn, donde el principal factor, bueno, estaba claro ahí que el masismo acababa siendo irrelevante, el MAS como partido había pasado a la desaparición legislativa, como movimiento se encontraba un poco disperso en la asamblea, pero sobre todo tenía presencia extra institucional, pero seguía siendo un factor de disrupción, sobre todo cuando se aglomeraba el levismo con este masismo disperso, ¿no? Y eso estaba claro cuando Rodrigo Paz fue electo. Y de hecho, una de las primeras tareas que Rodrigo Paz debía encarar es precisamente enfrentar a este factor de disrupción que es todo este sistema clientelar y prebendal que dejó estructurado el masismo durante 20 años. Cuando Rodrigo Paz decide este año cortar la transferencia de recursos hacia estos sindicatos, ¿no? Se corta el flujo de recursos hacia ellos, evidentemente estos sindicatos se ponen en estado de defensa, de resistencia y de asedio. Y básicamente lo que ha vivido Bolivia en los últimos días, a la semana pasada Bolivia acaba de experimentar 53 días de cerco a las ciudades, empezando por el cerco a La Paz, y luego se cercó la ciudad de Cochabamba y la ciudad de Santa Cruz también. 53 días de cerco. Durante recién el día 51, Rodrigo Paz decreta un estado de excepción y en 2 días los bloqueos desaparecen, ¿no? Pero lo que hay que aquí resaltar es de que esta estructura clientelar y prebendal que movilizó el levismo tuvo varias capas. Una primera capa se trataba de masas, sobre todo rurales, movilizadas de forma obligada, según los reportes que se encuentran en la prensa, declaraciones en medios de comunicación, etcétera, de los protagonistas. Muchos de ellos, al ser poblaciones rurales, reciben amenazas o tienen que dar multas por no asistir a los bloqueos o a las marchas y movilizaciones, o son amenazados también con que serán asediados sus propiedades o perderán derechos sobre sus propiedades en esas áreas rurales. Hay que recordar aquí que las áreas rurales en Bolivia viven bajo una dictadura sindical que ha controlado el masismo durante 20 años. De ahí su gran efectividad para movilizar masas rurales. Esas son movilizadas de forma obligada en gran parte, y otro tanto también son retribuidas con jornales diarios, es decir, son movilizaciones pagadas. Según los reportes de prensa, han oscilado entre 300 y 500 bolivianos diarios, y tú ya puedes hacerte una idea de que eso es muy rentable cuando las poblaciones rurales trabajan en el campo aproximadamente 3 o 4 meses sembrando y cosechando, y el resto del año tratan de buscarse otras vías de ingreso. Y si alguno de ellos recibe 300 bolivianos diarios, si tomamos la cuota más baja, y hace bloqueos durante 10 días, recibes 3.000 bolivianos.
y haces bloqueos durante un mes, has recibido 9.000 bolivianos, y el salario promedio en Bolivia es de 3.500, 4.000 bolivianos. En un mes puedes haber recibido mucho más de un salario promedio simplemente por asistir a bloquear, ¿no? Entonces había también un incentivo económico para los bloqueos, esa es otra capa de la movilización, además de la movilización obligada. Y obviamente también había otra capa que es la narrativa que intentó aplicar el levismo para movilizar a estas masas, como que este es un gobierno patria, que están dejando atrás nuestro Estado plurinacional, son racistas, están en contra del movimiento indígena, etcétera, etcétera. Es decir, estaba utilizando Evo Morales otra vez la narrativa que fue muy efectiva para él personalmente y para el masismo durante 20 años, narrativas de movilización étnica o diríamos que está utilizando clivajes étnicos, sociales, regionales, de clase, etcétera, para movilizar a la población, ¿no? Entonces, era una movilización que tuvo varias capas, pero los núcleos duros fueron básicamente tres sindicatos: sus, los productores de coca del Chapare, la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos de las 20 provincias de La Paz, Tupac Katari. Entonces fueron los tres sindicatos fuertes, núcleo de esta movilización del levismo, que luego se desintegró con acuerdos que muy recién al final logró hacer el gobierno con la Central Obrera Boliviana. Después los Tupac Katari se desmovilizan, y Evo Morales, ese mismo día que la Federación de Campesinos de las 20 provincias de La Paz, Tupac Katari, decide desmovilizarse, ese mismo día Evo Morales también decreta una pausa indefinida en sus movilizaciones, ¿no? Lo que aquí hay que destacar es de que este cerco de 53 días fue el mayor cerco que enfrentó la historia democrática boliviana. Y después del cerco de Tupac Katari del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, este fue el otro gran cerco, ¿no? Y Evo Morales tenía la intención, lo dijo así en discursos, de no levantarlos el cerco hasta que renuncie Rodrigo Paz, es decir, en otras palabras, es un golpe de Estado sindical. Y si nos preguntamos de dónde viene el financiamiento para estas movilizaciones, muchos especialistas y analistas y prensa indican de que el financiamiento solo puede venir de economías ilícitas como el narcotráfico y tráfico de tierras, minería ilegal. Estamos hablando de un intento de golpe de Estado narcosindical, ¿no? Que tuvo estas muchas capas. Entonces ahí se ha visto claramente en estos últimos días, este último mes y medio, de que Bolivia básicamente tiene un Estado y un gobierno formal, cuyo sede de gobierno es la Plaza Murillo, es La Paz, y Palacio de Gobierno se encuentra en la Plaza Murillo, kilómetro cero, y tiene esta especie de otro sistema de dominio, otros le llaman republiqueta alternativa, paralela, cuyo eje de poder se encuentra en la Ucaeñe, donde se encuentra la coordinadora de las 6 federaciones del trópico, cuyo presidente vitalicio desde el inicio de los 90 es Evo Morales. Entonces, estamos ahí viendo dos estados, un estado formal y una especie de republiqueta, de reinado o de sistema de dominio alternativo con otras leyes, con otras normas, con un jefe vitalicio. Es una dictadura cuyo epicentro tiene el Chapare, que funciona de manera paralela al gobierno, ¿no? De hecho, este sistema de gobierno alterno decretó su propio estado de excepción antes del estado de excepción que decretó Rodrigo Paz. Entonces, hoy la democracia boliviana se encuentra asediada por este otro poder, cuyo eje de poder es el Chapare, pero que tiene sus ramificaciones sindicales, cuyo financiamiento son economías ilícitas, contrabando en su momento, ahora ya no contrabando, minería ilegal, tráfico de tierras y principalmente el narcotráfico. Durante el MAS, Bolivia dejó de ser solamente un país tránsito de pasta a base de cocaína para convertirse en un hub productor y distribuidor de cocaína. En las últimas semanas en Chile han encontrado un récord de incautación de 1.000 toneladas de madera, con más de 100 toneladas de cocaína impregnada en la madera, y en Brasil encontraron 50 toneladas
de cocaína impregnada. Con eso se tiene 150 toneladas de cocaína lista para ser exportada a mercados europeos o norteamericanos. Entonces, yo creo que esta fuente de financiamiento es tan importante visibilizar como esta estructura de poder alterna que se fue configurando durante los 20 años y que hoy asedia las estructuras formales y legales de gobierno. Y si tú me preguntas en cómo se decanta esta tensión, estos dos poderes que confrontan entre sí, el sistema de dominio formal y legal, democrático, legal, institucional, digamos, y el otro informal, ilícito, basado en una narcodictadura de una sola persona como es Evo Morales, dependerá de la capacidad que tenga Rodrigo Paz para desarticular e imponerse al evismo, ¿no? Si no tiene esa capacidad, nada de lo que haga Rodrigo Paz, de sus programas de gobierno, podrán tener, podrán tener viabilidad, puesto que en tanto este poder alternativo tenga la capacidad de asediar al Estado y al gobierno boliviano, no habrá confianza ni en las políticas, ni en el boliviano, eh, ni en los programas de reforma de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces estamos viendo una especie de, en pleno desarrollo, la colisión y no una coexistencia, sino una colisión de estas dos estructuras de poder.